El día de hoy vamos a ver la serie trigonométrica de Fourier y en esta sesión me voy a basar eh, o me voy a enfocar básicamente a los conceptos principales. También quiero hacer o voy a hacer énfasis a cómo armar una función eh, para que se pueda plantear como una serie trigonométrica de Fourier tipo par o tipo impar, partiendo de una función que aquí, aunque la literatura no lo diga, yo así voy a usar esta definición como una función semilla. Y más adelante, eh, con estas funciones pares, impares, se puede construir una función general, una función que es una función periódica. Entonces voy a partir de algunas definiciones dentro de las funciones periódicas. Y bueno, aquí la importancia que tienen las series trigonométricas de Fourier es que se pueden utilizar para representar a cualquier tipo de función, o sea, cualquier función se puede representar como la combinación lineal de funciones seno y coseno. Y ahorita explicamos a qué nos referimos con esto de la combinación lineal. Entonces, empecemos con algunas definiciones. Ah, no estoy compartiendo nada. Qué barbaridad. Permítanme. Lo bueno es que sí sale en el video, ¿no? Eso sí está. Listo. Se define como función periódica aquella función que satisface esta condición. La función f de t se puede representar como la función f de t más n y t mayúscula que aquí definimos como el periodo. N es un número entero, positivo o negativo. Entonces voy a poner aquí más menos 1, más menos 2, más menos 3, etcétera, ¿no? Número entero. Si n vale 0, pues bueno, es la función original. Se define como t el periodo de la función. Y puede ser también definido como periodo fundamental de la función. ¿Qué es una función periódica? Bueno, pues voy a representarla gráficamente para que se tenga, más allá del concepto matemático, pues una idea por lo menos gráfica. Eh, Puedo tener una función f de t cualquiera y esa función está definida en un intervalo de su variable independiente y voy a pensar en el intervalo de 0 a t mayúscula aquí, de tal manera que la función
sea cualquiera. Y es más, voy a poner una función un poco arbitraria como pudiera ser esta. Si hablamos de una función periódica, entonces significa que esta función se repite según como está definida la condición para considerar una función periódica. Cada t mayúscula. Entonces, si ustedes observan la gráfica que acabo de agregar, este otro valor en t sería 2t. Y pudiera pensar que se sigue repitiendo, ¿no? Entonces vamos a agregar otra función hasta 3t, etcétera, ¿no? Si n fuera positivo. Pero si n fuera negativo, entonces me tendría que ir hacia atrás para que la función se repita otra vez en el mismo periodo de la función. Entonces hablaríamos o pensaríamos en una función periódica como esta que está aquí. T se puede considerar en cualquier intervalo. Por ejemplo, si yo considero este valor que es el mínimo de esta función hasta acá, pues tendría justamente un periodo, que es justo donde se repite la función y se vuelve con la misma gráfica para el siguiente intervalo o el siguiente periodo de la misma función. Esto es lo que se define como una función periódica. Bueno, de acuerdo a la serie trigonométrica de Fourier, cualquier función f de t la podemos representar como una combinación lineal de funciones trigonométricas senos y cosenos. Aquí voy a definir a dos funciones. La función seno de omega subíndice nt y la función coseno omega subíndice nt. Para este caso voy a hacer esto un poco hacia la derecha para incluir quién es n. N es un número entero que puede abarcar desde 0, y así lo voy a hacer aquí en este caso muy particular, para después agregar quiénes son los coeficientes, hasta infinito. ¿Cómo es esta combinación? Pues bueno, en esta combinación lo que se pretende es generar muchas funciones senos y cosenos que tienen diferentes frecuencias naturales, que son omega n. Omega subíndice n son la frecuencia en este caso de la función seno-coseno. Se define a
omega subíndice n como 2pi, que es el periodo natural de una función seno o coseno, dividida entre el periodo de la función periódica, la que nosotros queremos representar con una combinación de estas funciones trigonométricas. Y cada una de estas frecuencias, que se conoce como frecuencia fundamental de la función trigonométrica, se multiplica por n. Entonces, una forma distinta que a veces se considera para la notación es omega subíndice 0 por n. Y esta sería la frecuencia fundamental. Aquí sería de la serie. ¿Y por qué digo de la serie? Porque resulta que la serie trigonométrica de Fourier me va a representar a la función f de t, que es una función periódica, con la siguiente combinación lineal. Si n vale 0, entonces aparecerá un coeficiente, el coeficiente a subíndice 0 entre 2, más una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de una constante que depende de n, aquí la voy a poner como subíndice n, por la función coseno de omega nt, más otro coeficiente que depende de n, que lo agrego como subíndice n, el coeficiente b, que multiplica a la serie, o en este caso a la función trigonométrica seno de omega subíndice nt. Esta es la combinación lineal. Acuérdense que una combinación lineal desde el punto de vista de la álgebra lineal es un elemento de un campo escalar, que son los coeficientes a o b, que multiplica una función de mi campo vectorial, en este caso el campo vectorial de mis funciones. ¿Qué funciones? Pues bueno, las funciones trigonométricas seno y coseno. Si omega subíndice n vale 0, entonces el coseno vale 1 y el seno vale 0, y por eso dejo aparte el coeficiente constante a subíndice 0. Esta es la serie trigonométrica de Fourier. ¿Cómo se obtienen estos coeficientes? Pues bueno, puedo hacer una proyección de esta función con cada una de las series seno, perdón, de los elementos de las series, que son los elementos, las funciones trigonométricas seno y coseno, y de ahí despejar a los coeficientes. Y eso resulta porque la base que se puede plantear como una base generadora de todas las funciones f de t, de mi espacio vectorial de funciones periódicas, es una base ortogonal. ¿Qué significa? Significa que la función seno y la función coseno son funciones ortogonales. Y de ahí es que puedo obtener yo los coeficientes. Voy a definirlos, no me voy a involucrar mucho en la parte de demostrar cómo se obtienen los coeficientes. Así que los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier son los siguientes. El coeficiente constante a subíndice 0 es igual a 2 entre t por la integral de 0 a t de la función f de t. Aquí
quiero aclarar, ahorita que estoy anotando el primer coeficiente, que esta integral está definida en un periodo de la función periódica. Entonces no importa si es de 0 a t o de t a 2t o de menos t a 0. No importa en qué periodo es que ustedes definan a la integral. Debido a que es una función periódica, pues bueno, es válida la integral en cualquier intervalo de su periodo, del periodo natural de la función. El coeficiente b subíndice n, o bueno, antes de irme al b, vamos con el a, que son los coeficientes correspondientes a lo que se conoce o se define como la serie coseno de Fourier. Me voy a regresar acá para que vean ustedes que esta sumatoria, y aquí tal vez para ser un poco más explícito en el álgebra, esta sumatoria abarca esta suma. Esta primer sumatoria es lo que se conoce como la serie coseno de Fourier e involucra obviamente a este otro elemento, serie coseno. La serie seno de Fourier pues es la sumatoria nada más para los elementos correspondientes a la serie trigonométrica seno. Lo voy a definir un poco más adelante. Aquí nada más hago mención para tenerlo en cuenta. Entonces, los coeficientes de la serie coseno se definen con la siguiente integral. La constante 2 entre t, la integral de 0 a t de la función f de t coseno de omega n t diferencial de t. Coeficientes de la serie coseno. Y finalmente los coeficientes de la serie seno es 2 entre t por la integral de 0 a t f de t por el seno de omega subíndice n t diferencial de t. Estas integrales resultan del producto interno que se define dentro del espacio vectorial de las funciones de una sola variable. De ahí es que resultan estas integrales que me definen los coeficientes. Omega subíndice n, acuérdense que, y lo voy a repetir aquí, es 2pi entre el periodo por n. Eso es omega subíndice n. Es decir, todo va a quedar en función de el parámetro n que involucra a la sumatoria. Vamos a hacer algunas definiciones que involucran a las series conocidas como series pares o series impares, o que a partir de esas funciones se define la serie trigonométrica de Fourier, serie seno o serie coseno. Y me gustaría involucrarme más que nada en la cuestión algebraica de cómo generar precisamente esas funciones. Si yo parto de esta idea de una función periódica de 0 a t, que es el periodo de la función con la serie trigonométrica, puedo generar a partir de esa función una función par y una función impar que me representen a la misma función pero en un periodo simétrico. Entonces voy a definir cómo sería la mecánica para plantear precisamente este tipo de funciones.
Voy a considerar una función que está definida en el intervalo de 0 a t subíndice 0. Y bueno, voy a considerar una función f de t de este tipo. De tal manera que por aquí esté t subíndice 0. Voy a considerar una gráfica un tanto sencilla para poderla representar mucho más fácil. Si para esta función quiero encontrar su serie trigonométrica, pues puedo utilizar justamente las integrales de los coeficientes de la serie trigonométrica. Pero si yo quisiera a partir de esta función encontrar solamente la serie coseno de Fourier, entonces lo que yo debería buscar es una función de tipo par. ¿Por qué una función de tipo par? Porque precisamente la función coseno es una función par y la combinación lineal de las funciones coseno pues me genera una función par. Del otro lado, si yo solamente tuviera coeficientes de la función seno, entonces tendría una combinación lineal de funciones impares, que son las funciones seno. Y la combinación lineal de funciones impares me genera una función impar. Entonces, si yo quisiera, a partir de esta función, generar una función par para obtener una serie coseno de Fourier, entonces vamos a plantear lo siguiente. Entonces, si se busca una función par de la función original, en este caso la función f de t, que resulte en la serie coseno de Fourier, esa función par se puede definir como, y le voy a poner aquí f subíndice p como función par, como la siguiente función. F de menos t o f evaluada en menos t. Y aquí lo que yo tendría es que t va desde menos t subíndice 0 a 0 para la función. Y la función original me queda representada en el mismo intervalo, de 0 a t subíndice 0. ¿Quién sería la función f de t? Pues bueno, voy a copiar esta que ya tengo aquí para repetirla acá. A ver si me alcanza, no me alcanza el espacio. Entonces voy a subir esto un poco. Para que me entre la gráfica.
y poder repetir. Pero ahora de este lado, lo que me hace falta de la función. F de menos t. Si yo hubiera desarrollado esto con más detalle, pues tendría que menos t, originalmente la curva está definida de 0 a t subíndice 0, y para cambiar el signo de esta desigualdad, pues se invierten la desigualdad. En lugar de ser menor o igual, pasaría a ser mayor o igual, cambiaría de signo t subíndice 0, y por eso es que esta función queda definida justamente en este intervalo. Más allá de ese pequeño detalle en cuanto a la definición del por qué es que la función f en t menos t, f evaluada en menos t, aquí está, perdón, f en menos t, tiene este intervalo, pues bueno, si yo grafico la función, el resultado sería una gráfica equivalente al que si yo hubiera puesto un espejo justo en el eje de las ordenadas. Entonces mi función par sería la función f subíndice p. Y con esta función, entonces resulta que tendría un intervalo, y voy a borrar acá este t subíndice 0 para ponerle un nombre diferente, que iría desde menos p a p, y se conoce a p como el semiperiodo. ¿Por qué el semiperiodo? Porque justamente el periodo de la función vale 2 veces el semiperiodo. Y las integrales de la serie trigonométrica de Fourier cambiarían y pasarían a ser las siguientes. No los voy a cambiar realmente, voy a utilizar los mismos, solo que en lugar de definir a mi función de 0 a t, que es el periodo, pues voy a sustituir el, el nuevo intervalo de la función. Ahora puedo utilizar de menos p a p. Entonces, a subíndice 0 pasaría a ser la integral de menos p a p. A subíndice n sería la integral de menos p a p. Déjenme borrar este que no me quedó bien. De la función f de t del coseno de omega subíndice nt diferencial de t, donde omega subíndice n vale 2pi entre 2p, es decir, pi entre el semiperiodo por n. Acuérdense que omega subíndice n vale 2pi entre t por n. Y si t es igual a 2 veces el semiperiodo, entonces tendríamos justamente esa definición. ¿Qué pasa con el coeficiente b subíndice n? Pues el coeficiente b subíndice n, 2 entre t, de menos p a p, de f de t seno de omega subíndice nt diferencial de t. Y ojo aquí, porque si f de t
es una función par y el seno es una función impar, entonces lo que estoy integrando es una función impar. Y la integral de una función impar en un dominio simétrico siempre va a dar 0. Ahora bien, si sabemos que f de t es una función impar, entonces podemos expresar nuestras funciones de otra forma. Y vamos a aprovechar que aquí sí tengo espacio y utilizaremos algunas de las propiedades que nosotros conocemos de las integrales. Si f de t es una función par, por como nosotros lo estamos definiendo aquí originalmente, ya como una función par que va desde menos p a p, y bueno, aquí sabemos que p es t subíndice 0, entonces puedo considerar propiedades de integrales de funciones pares en dominios simétricos. Una función par integrada en este dominio simétrico, pues la puedo sustituir como 2 veces la integral en la mitad de su dominio, es decir, de 0 a p. Entonces me quedaría 2 entre t, y si yo sé que t vale 2 veces el semiperiodo, entonces me quedaría como 2 entre el semiperiodo, la integral de 0 a p, f de t diferencial de t. Y en el caso del coeficiente a, puedo hacer lo mismo. Este lo voy a llevar hasta acá abajo. Y reescribir justamente el coeficiente de la serie coseno. Y la integral del producto de una función par por otra función par, ustedes saben que esto es igual a una función par. Entonces aplico la misma propiedad de las integrales y tendría 4 entre 2 veces el semiperiodo, eso es igual a 2 entre el semiperiodo. De la integral en la mitad de su dominio, es decir, de 0 a p, de f de t, que multiplica al coseno de omega subíndice nt diferencial de t. Esto pasaría si yo, a partir de esta función que estoy considerando como una función semilla, busco una función par y que esté definida en este mismo intervalo que el de la función semilla, es decir, de 0 a t subíndice 0, la misma función. La misma función, nada más que al plantearla como una función par con esta característica, entonces obtengo la serie coseno de Fourier, siendo las definiciones que ustedes podrán ver en la literatura, el del coeficiente a subíndice 0, el del coeficiente a subíndice n y el coeficiente b, que vale 0. Bueno, ¿qué tal si ahora quiero plantear, a partir de esta función semilla, una función impar, pero que esté definida en este mismo intervalo como la función original? Entonces, lo que se puede plantear es lo siguiente. Ahora se busca una función impar. F subíndice i como función impar
así la voy a plantear en esta sesión que estamos desarrollando, como la función menos f de menos t y la misma función en el mismo intervalo original, que sería de menos p hasta 0 y luego de 0 hasta p, que aquí partimos que t subíndice 0 sería p ya definido como semiperiodo, y lo sustituye así para que lo puedan ustedes comparar con la literatura. Bueno, si ahora resulta que esta función es mi base para armar o construir una función de tipo impar, entonces pasará lo siguiente. Tengo f de t definida de 0 a el semiperiodo. Voy a borrarlo para poner mi nueva definición de t subíndice 0 como el semiperiodo P. Y ya había identificado quién es f en menos t, que es justamente una función como tipo espejo, es decir, una función que es simétrica con respecto a este eje, al eje de las ordenadas, como si ustedes pusieran un espejo aquí, entonces se repite de este lado. Pero si ahora le cambio el signo, entonces esta función pasa acá abajo, en el tercer cuadrante de este sistema de referencia. Y por lo tanto, lo que yo tendría es, son 3 y luego 2, 4. Tendría una función así, de este lado, como menos f evaluado en menos t. Esto vale menos p. Y esta sería la función que yo debería utilizar en las siguientes integrales para determinar los coeficientes de la serie de Fourier, que en este caso serían los coeficientes de la serie seno de Fourier. Déjenme ver qué me hace falta agregar. Vamos a poner aquí lo mismo que hace rato, donde P es el semiperiodo. T es 2 veces P. Y bueno, aquí podemos agregar que la frecuencia natural para cada serie o para cada función seno y coseno, pues vale 2pi entre 2p por n, es decir, pi entre p n. Bueno, aquí para aprovechar este espacio. Entonces los coeficientes serían los siguientes. A subíndice 0 como 2 entre t, la integral de menos p a p, de menos el periodo, semiperiodo hasta el semiperiodo, f de t diferencial de t. Y aquí podemos identificar lo siguiente para esta integral. Si f de t es una función impar, que en este caso, aquí me voy a regresar un poco simplemente para aclarar en las funciones, que esta función par, pues es justamente f subíndice p mayúscula, lo mismo para
el coeficiente A sub índice n y lo mismo para el coeficiente B sub índice n. Entonces, aquí nada más le agrego el P sub índice P, que es justamente esta función la que nosotros estamos considerando. Acá, igual, función impar, entonces tendría I, que es esta función desde menos P a P. Y la integral de una función impar en un dominio simétrico, por el conocimiento que ustedes tienen de cálculo integral, pues es 0. Es más, si lo ven desde el punto de vista geométrico, la integral en este intervalo, que es la parte negativa, pues es negativo, es una integral negativa para esta función que tengo aquí representada. Y la integral desde 0 hasta p, que sería la integral para esta parte, pues es justamente la misma que tengo acá, pero positiva. Entonces, cuando yo sumo las dos integrales, lo que tengo es que eso me da 0. Acuérdense que por definición la integral bajo la curva o la integral de una función pues, es el área bajo la curva. Entonces, el área de esta región resulta ser igual a la que está aquí, pero con signo contrario. Entonces, por eso, esta integral vale 0. ¿Qué sucede con el coeficiente a subíndice n? Pues bueno, planteo la integral, que está en un dominio simétrico de la función impar coseno omega subíndice nt diferencial de t. Y nuevamente tengo una función impar que multiplica a una función par y el resultado de esto es una función impar. Entonces, esto es igual a 0. Y finalmente, el coeficiente b subíndice n, que va a ser 2 entre el periodo de la función. El periodo va de menos p a p, es decir, vale 2p de la función impar que nosotros generamos de la función semilla, que multiplica al seno de omega subíndice nt diferencial de t. Y aquí, bueno, analizo o reviso que esto es una función par, esta es otra función impar, y el resultado del producto de dos funciones impares es justamente una función par. Entonces puedo reescribir esta integral con la propiedad de la integral de una función par en un dominio simétrico, con lo que resultaría en 4 entre 2 veces el semiperiodo, me quedaría 2 entre el semiperiodo. La integral de 0 a p, porque voy a dejar nada más la integral en la mitad del periodo, puedo tomar de menos p a 0, pero si ya tengo definida mi función de 0 a p, que es la función semilla original, entonces puedo plantear justamente esta integral en ese dominio. Y de esta manera tengo yo los coeficientes de la serie seno de Fourier, la serie trigonométrica de Fourier, cuyos coeficientes a sub índice 0 y a sub índice n valen 0, y me queda finalmente el coeficiente de la serie seno de Fourier. Voy a recapitular un poco. Voy a anotar aquí la serie coseno de Fourier. La serie coseno de Fourier es esta que está acá. Voy a dejar por aquí. Y la serie coseno de Fourier pues va a resultar como a subíndice 0 entre 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de el coeficiente a subíndice n que multiplica a la función coseno omega subíndice n t. Y nada más para que quede por aquí el omega subíndice n, que vale pi entre p, el semiperiodo, por n. Esa es la serie coseno de Fourier.
¿quién es la serie seno de Fourier? Voy a subir esto un poquito para ver si no me estorba con la serie seno. Para la serie seno de Fourier, pues bueno, esta es la función. No va a entrar la función. Sí, la puedo poner por acá. Resulta que la serie seno de Fourier pues va a ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de los coeficientes b sub índice n por el seno de omega n t con las integrales que nosotros definimos. Entonces, ¿qué resultará precisamente de una función como estas que nosotros planteamos? Pues esta función coseno se repite en el siguiente periodo. Entonces se repite por acá y se sigue repitiendo hacia atrás o hacia adelante. Y lo mismo con la serie seno de Fourier. Se sigue repitiendo hacia adelante y hacia atrás. Hay una peculiaridad que me gustaría discutir, aprovechando que tenemos un poco de tiempo, y a ver si me pueden ayudar con justamente la suma de las funciones. Me voy a llevar la serie coseno. La voy a poner por acá. Un poquito más hacia acá. Y también la serie seno. Las voy a traer por aquí. Veamos así. Y les voy a proponer lo siguiente. A ver. Les voy a proponer que sumemos estas dos funciones. ¿Qué pasa si yo sumo una serie par con una, o mejor dicho, una función par con una función impar? O aquí lo que sería una función periódica par con una función periódica impar. Función par más función impar. De manera gráfica, si ustedes observan aquí, este tramo de menos p a 0 en este dominio simétrico para las dos funciones, entonces tendríamos, creo que de este lado me salió más largo, no lo grafiqué bien, pero tendríamos que esta función es igual a esta, pero con signo contrario. Entonces, al sumarlas, se cancelan. Y esta función es la misma que esta. Eso significaría lo siguiente, que vale 0 desde menos p a 0 y vale dos veces la función f de t, desde 0 hasta p. Y bueno, ¿esto qué significa? Significa que si ustedes tienen la serie seno de Fourier y la serie coseno de Fourier, si las suman, les va a resultar en una función que resulta ser gráficamente para estas que estamos trabajando en una serie, perdón, en una función periódica, pero que vale 0 de este lado
y vale 2 veces la función original que nosotros habíamos considerado. Ojo aquí porque estoy considerando que esta f, así a secas, sería la función par más la función impar. Entonces aquí tendríamos 2 veces la función semilla. Y tal vez a esto, en lugar de llamarle f de t, le voy a llamar f subíndice 0. ¿Qué significa? Que si yo tengo a una función cualquiera, f subíndice 0, definida de esta manera, que vale 0 en la mitad de su periodo y vale distinto de 0 en la otra mitad de su periodo, es decir, desde menos p a 0 vale 0, y luego distinto de 0 a p, puedo construir yo, matemáticamente hablando, a una función par y una función impar. ¿De qué manera? Pues bueno, la función par resultaría calculando la suma de la función f subíndice 0 más la función f subíndice 0 en menos t. Y todo eso entre 2. Y la función impar la puedo construir con la diferencia de la función f subíndice 0 menos la función f subíndice 0 en menos t. Esta es otra manera de construir funciones pares o funciones impares. Considerando esta función f subíndice 0 como la función semilla, esta completa, que vale 0 aquí, distinto de 0 acá, o al revés. Y la función par pues es esta suma dividida entre 2. Y una función impar con esta diferencia dividida entre 2. De hecho, si ustedes observan esta estructura matemática de la suma entre 2 y la diferencia entre 2, es una estructura matemática que pueden ver cuando quieren construir otro tipo de expresiones pares o impares o simétricas y antisimétricas. Si ustedes tienen en lugar de una función, una matriz, esa matriz equivaldría a esta función original. Y esta evaluada en menos t equivaldría a la transpuesta. Entonces, a partir de una matriz cualquiera y con su transpuesta construyen una matriz simétrica. Y con la matriz original, restándole la transpuesta, obtienen una matriz antisimétrica. Y así con otras expresiones matemáticas podrán ver esta similitud. Quiero dejar hasta aquí esta descripción de lo que es una serie trigonométrica de Fourier, cómo es que se utiliza para representar a funciones periódicas. Y de hecho me gustaría, nada más para dejar la evidencia aquí mismo en la presentación, quiero incluir unas gráficas y primero la voy a compartir por acá. Ahí está, creo que ya lo tengo. Y esta es una parábola. Aquí arriba la estoy, no sé si me están siguiendo, están viendo qué es lo que estoy señalando. Pero esta función g de t, si yo la planteo en la mitad de su periodo, que es como la definí originalmente de 0 a pi, pero ahora evaluando en menos t, entonces me genera esta curva en la otra mitad del periodo, que definiría entonces al semiperiodo de menos pi a 0 o de 0 a pi, es decir, el periodo completo de aquí hasta acá. Y esta sería una función tipo par. Si le cambio el signo justamente aquí, como lo planteamos en
en la descripción teórica de todo lo que vimos. Entonces el periodo sigue siendo el mismo, 2pi, y la función, aquí se calculan todos los coeficientes, como están definidas las integrales. La función sería esta. Y la combinación lineal de todos los coeficientes, pues es una aproximación a la misma. Ojo, aquí estoy considerando 20 coeficientes, me puedo ir tal vez a 50 coeficientes. A sub índice n, b sub índice n, 50 términos de cada una de las series, y la aproximación mejora, aunque aquí hay una situación muy específica de las series trigonométricas de Fourier, cuando la función no es continua en todo su intervalo. Aquí hay un brinco de aquí hasta acá, entonces aparecen estas cuestiones relacionadas con un fenómeno de Gibbs que se conoce en el análisis de Fourier. Bueno, si yo planteo la función original, y voy a quitar esta f de t para plantear nada más la función g que tenía originalmente como la función f, ahora, pero el periodo vale pi. Ojo aquí, como lo tengo de 0 a 2pi, entonces me genera esto. Nada más que aquí necesito hacer varios cambios para que quede. La gráfica sería hasta aquí. Con todo rigor estoy haciendo todo mal, ¿no? De hecho lo recorrí a menos pi, porque va de menos pi a pi. Y esta es la parábola completa. Entonces déjenme pasar a la función como debe ser y hacer algunos cambios por acá. Voy a dejar esta siendo la misma g. La voy a representar aquí. Bueno, la puedo dejar igual. Es que esto no me va a salir. La voy a dejar igual. Y estas integrales, con todo rigor, deben ser de 0 a t, que es mi periodo. Yo lo que quiero es que vean cómo resulta ser la integral, pero de la función original que nosotros habíamos definido como la función semilla. Déjenme cambiarle aquí un poco los coeficientes para que no tarde tanto. Esta es la función semilla. Ya no pude definir el intervalo, pero esto es de 0 a pi. Nada más se debe graficar esta parte. Y esta parte de la función f de t, como la tengo definida, con un periodo de t, es la que se repite. Aquí se repite y otra vez. Tengo aquí un periodo, bueno, no un periodo, sino mi periodo es t, pero tengo aquí desde menos 2 veces el periodo hasta 2 veces el periodo. Entonces, función periódica. Esa es la función periódica de este pedacito de mi parábola, que es la que tengo definida como f de t. Si yo tengo esta función de 0 a pi y calculo los coeficientes de la serie de Fourier, pues tengo todos estos valores para n y la función periódica es esa. Para los otros dos casos de la serie seno y la serie coseno, pues son los que habíamos presentado anteriormente. Y con esto quiero terminar yo la sesión